Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Estamos en el Criticón, por si no se dieron cuenta. Si se dieron cuenta, ¿cómo no se van a dar cuenta si hicieron clic para entrar en el Criticón? Mi nombre es Lope, soy músico, cantante y productor musical. En este lugar, en este sitio, aquí donde yo estoy sentado, ¿a qué me dedico? A buscarle, como diríamos en Argentina, el pelo al huevo. Quiero ver por qué una canción que me gusta. ¿Por qué esa canción me emocionó? ¿Qué le encontré a esa canción que me emocionó? ¿Qué me hizo saltar y empezar a transpirar como loco otra canción? Bueno, en algunas busco y me doy cuenta que es el ritmo, la cantidad de beats que tiene. Después les voy a contar esto de los beats, que es muy interesante. El beats me refiero al pulso, ¿no? O el arreglo musical, o cómo lo canta tal o cual cantante. Esos son elementos tremendos, porque no es lo mismo un instrumento que una voz. La voz no hay manera de reemplazarlo. Los instrumentos han sido reemplazados desde los años 70-80 por sintetizadores, y más adelante las baterías fueron reemplazadas y los violines reemplazados y todo reemplazado, pero la voz todavía de verdad no, y la emoción menos, ¿no? Porque la computadora podrá emular una voz, pero la emoción nunca, y una mirada nunca. Así que bueno, estas cosas son las que a mí me hacen poner muy curioso. Y en el día de hoy vamos a analizar a un dúo extraordinario que realmente me llega al corazón profundamente, sobre todo con este tema, ¿no? Y me estoy refiriendo a el dúo Jesse y Joy, que son un dúo de música pop y reggaetón latino de México, formado en el año 2005 por los hermanos Jesse, que nació en 1982, y Joy Huerta Hueque, que nació en 1986. Joy es la chica, ¿no? En la Ciudad de México. El dúo ha lanzado 6 álbumes de estudio, 2 álbumes en vivo y un EP en Warner Music Latina. También ha realizado giras internacionales y ha ganado un premio Grammy al mejor álbum latino y 6 premios Grammy latinos en varias categorías. Jesse y Joy son probablemente uno de los artistas más puros y talentosos de nuestra generación, escribió Latin Times. Bien, el tema que vamos a escuchar hoy es la de la mala suerte. Una maravilla que quiero que presten atención a varias cosas. Más allá de la voz de Joy, que es de otro mundo, cómo Jesse, su hermano, apoya constantemente todas las cosas que ven en el video. Pero eso lo vamos a analizar cuando terminemos. Primero vamos a verlo. Vamos, director, a ver esta hermosa joya. Una ventana despertando una ilusión, cegando por completo mi razón. Mantuve la esperanza conociendo tu interior, sintiendo tan ajeno tu calor. Probé de la manzana por amor. Quiero ya no amarte y enterrar este dolor. Quiero que mi corazón te olvide. Quiero ser como tú, quiero ser yo la fuerte. Solo te he pedido a cambio tu sinceridad. Quiero que el amor al fin conteste, porque siempre soy yo la de la mala suerte. Vienes, me acaricias y te marchas con el sol. Me duele solo ser tu diversión. Fíjese los apoyos que hace Jesse constantemente en el No hay video. nadie como yo. Ahí hay otro. Soy la dueña de tu corazón. Pero alguien más está en tu habitación. Opa. Quiero ya no amarte y enterrar este dolor. Quiero que mi corazón te olvide. Quiero ser como tú, quiero ser yo la fuerte. Solo te he pedido a cambio
esos violines tremendos. No es correcto. No puedo compartir lo que no se me dio. No soy la dueña de tu corazón. Yo soy quien sobra en esta habitación. Fíjense en lo que está apoyando Jesse constantemente. Escuchen lo que él toca y es lo que está apoyando en el video. Wow. Bueno, acabamos de escuchar un tema maravilloso, donde me emociona muchos elementos de este tema. Si hablo de la voz de Joy, bueno, es un terciopelo esa voz, porque aparte ella maneja tanto el agudo, que es como un estilete, ella maneja los tonos suaves, así con la voz, y quiero y voy a cantar. Trabaja ese juego vocal, que no es la voz plena, ¿eh? Es como si fuera una cosa de ronquidito, que es sensualidad en la canción. Y realmente lo maneja de una manera increíble a lo largo de todo el tema, porque tanto es en lo suave, es una belleza única, y cuando tiene que apretar, ser fuerza con la voz, no tiene ningún tipo de problema. A mí me conquista profundamente, es una cantante maravillosa. Y con respecto al hermano, quiero hacer un comentario con respecto a los hermanos, porque yo me pregunto, hay muchos, no tantos, estuve buscando y por lo menos yo no encontré muchos dúos mixtos, pero no que se junten a cantar, porque dúos hay muchos que han hecho cantantes famosos que se ponen a cantar una canción y la cantan en dúo. No, me refiero a dúos que sean grupos que funcionan como dúo. Me acuerdo de Carpenters. ¿Quién era el líder de Carpenters? La chica, Karen, la mujer. Me pregunto en Roxette, ¿quién era líder en Roxette? La cantante. El otro era el músico que acompañaba. Siempre fueron, en el caso de Carpenters eran hermanos. Y el pianista, Richard, un músico extraordinario, gigante, enorme. Pero que entre los dos hicieron, pero era ella la líder. En Roxette era ella la líder, el otro también, un gran músico, el guitarrista. ¿Qué otros dúos así mixtos recuerdo yo? Acá en Argentina, Pimpinela. Bueno, en Latinoamérica Pimpinela es famoso en gran parte del mundo. Pimpinela, ¿quién es la voz principal? Ella, ¿no? Lucía Galán. El hermano es un soporte, acompaña. Un dúo que me puse a pensar argentino, pero que rompe con este esquema que yo estoy planteando, es ¿cómo se llaman? El dúo se me fue de la cabeza, hago memoria. Miranda, donde la voz principal es el varón. ¿Pero por qué es el varón en este caso la voz principal? Porque tiene una voz muy aguda. Es tremenda la voz que tiene. Entonces ella es el complemento de él. O sea que en este caso, cuando hay dúos mixtos, la que prima es la voz femenina porque es la que tiene la tesitura más alta. Yo dije, qué bárbaro. En este caso, él no está cantando, Jesse no canta, acompaña. Y yo me puse a pensar y dije, yo que soy un gran pensador, ¿qué es Jesse? Entonces dije, es un mudo omnipresente, porque realmente está en todas. Es multiinstrumentista, seguramente hace los arreglos. Esto no lo averigüé, pero debe hacer los arreglos del tema. En los apoyos del video, que es una cosa que, bueno, yo también edito videos, soy un aficionado y me gusta ver cositas así, detalles. El video
Él está tocando y lo que toca, él no está haciendo así en el piano y tocando, como se dice, plaqueo, haciendo mímica. No, el tipo, si ustedes se fijan bien a lo largo del tema, todas las intervenciones que él tiene tocando el piano, si las van a escuchar, tum, 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 pim, pim, tum, tum, lo que sea, apoyos, está sonando eso que él toca. Entonces es muy meticuloso a la hora de hacer el video, de decir, bueno muchachos, yo voy a estar tocando el piano, pero no voy a tocar cualquier cosa. Voy a apoyar exactamente lo que la canción está diciendo en ese momento. Eso es un detalle de alguien que realmente se preocupa mucho por la producción, y este video está muy cuidado, tiene una producción tremenda, porque yo no hablé de las cuerdas, que es algo, yo soy un apasionado de las cuerdas. Tiene un trabajo muy grande de cuerdas a lo largo de todo esto, y un trabajo también que me gustó mucho es el sonido del redoblante, seco, como si fuera jazzero, pero no jazzero del sonido de jazz, sino en el dibujo del rulo que hace suave. Es maravilloso. Presten atención a cómo suena ese redoblante. Van a escuchar que no es un redoblante de cualquier otro tema. Todo este tema está muy cuidado. A mí realmente me encantó y me gusta escucharlo. Mire que lo he escuchado 100.000 veces. Bueno, lo voy a seguir escuchando otras 100.000 más, porque no deja de sorprenderme. Cada vez que lo escucho lo encuentro algo nuevo. Espero que les haya gustado estos tips que les pasé. Escríbanme y díganme qué otras cositas descubrieron de este tema. A ver si lo podemos compartir. No se olviden de darnos un like si les gustó, de suscribirse al canal, que eso nos ayuda mucho, y de darle a la campanita que les va a avisar qué nuevos temas estamos sacando para poder analizar. También en la parte de informe van a tener el link de la canción y la letra por si la quieren cantar con Joy y disfrutarla de la misma manera que la he disfrutado yo. Los espero en la próxima. Nos vemos. Chau, chau.